¿Verdad? Decía que los planes siempre son buenos. Planificar siempre es bueno, porque eso nos ayuda a organizarnos, pero hay un problema a veces cuando planificamos, y es que nos empeñamos tanto en el plan y nos concentramos tanto en el plan que si las cosas no salen como nosotros queremos, como ya lo hemos pensado, como ya lo hemos planificado, como ya lo hemos escrito, entonces nos frustramos y empezamos a tener reacciones que muchas veces nos hacen hasta culpar a Dios del fracaso que quizás podamos tener en el plan. Y de ahí la importancia de la reflexión de esta mañana. Se titula "Tu plan es mucho más grande y mejor". Ese es el título que tiene, porque independientemente de lo que nosotros podamos planificar, lo que debemos hacer es poner todo en las manos ¿de quién? De Dios, quien tiene aún mucho mejores cosas para nosotros que lo que nosotros podamos imaginar. Y por eso quiero que me acompañen en esta hora al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, allí se nos narra una historia muy interesante y hay un plan allí expresado que cuando lo miremos vamos a entender una y otra vez por qué el plan de Dios es mejor, es más grande que el que nosotros podamos tener humanamente. El capítulo 17 comienza con Dios dándole un mandato a Elías. Si miramos, por ejemplo, el anterior, los versículos últimos del 16, vemos que Acab era el rey. Acab, junto con su esposa Jezabel, habían hecho tantas cosas malas, habían deshonrado a Dios. Dice en el libro de Profetas y Reyes que no había pasado un rey por Israel que había hecho lo malo tanto como lo hizo Acab. Y en esta línea de pensamiento es que el 17 inicia Dios dándole un mandato a Elías. Elías ya le había hecho una profecía, le había dicho una profecía a Acab de que no iba a llover en toda la tierra por un buen tiempo. Y como Dios le mandó a Elías a hacer esto, también le dijo, ahora vete tú. Dios lo mandó a un lugar. Le dijo que se fuera y se escondiera y que él iba a alimentarse por la comida que Dios le iba a mandar a través de los cuervos y que iba a beber el agua del arroyo, porque donde él fue a esconderse fue ahí ahí lo dice, en el arroyo de Querit, por esa zona. Pero lo que quiero resaltar en esta mañana, y acompáñenme a leer a partir del versículo 8, les narré así rapidito los primeros versículos del 17 para que entiendan por qué inicia así. Él había dicho esta profecía que Dios le mandó al pueblo. Dios le dijo que se fuera y se escondiera, pero cuando el arroyo se secó, entonces Dios volvió y le habló a Elías y le dijo, vete a otro lugar que te voy a mandar, porque allí ya hice provisión para ti con una señora. Y leemos a partir del 8, dice, luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Y esta expresión guárdenla. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz
de la tierra. La viuda se fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina en la casa, no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento, o sea, se murió. Desde luego, al pasarle esto a esta señora, dicen los versículos siguientes, pues entró, imagínense, una viuda, o cuando una mujer quedaba sin esposo, no le iba bien, porque el esposo era el sustento de la casa. Las mujeres en la antigüedad no trabajaban, no tenían medio cómo sostenerse, y si tenían un hijo, el hijo proveía por ellas. Pero ¿qué pasa? En este caso el hijo murió, y esto desde luego pues la alteró. ¿Y qué pasó? Entonces Elías, ella fue donde Elías, estoy leyendo a partir del 18. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, le dijo Elías. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste sobrevivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y él le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y hasta aquí la lectura. Bien interesante esta historia. A mí me gustó mucho cuando la leí, porque hay varios factores interesantes de los cuales nosotros podemos aprender y sacar una gran enseñanza, que es el objetivo de la palabra del Señor en esta hora. Lo primero es que vemos una señora que, bueno, viuda, tiene su plan. Recuerden que estamos hablando de planes. Ella tiene su plan. ¿Cuál fue el plan de ella? ¿Cuál era el plan de ella? A ver si lo recuerdan de lo que acabamos de leer. Tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Dijo: bueno, hay mucha hambruna, no tengo recursos para mantenerme, déjame hacer esta tortita y nos la comemos, mijo, y nos morimos. Ese era su plan, morirse. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, y yo glorifico a mi Dios porque nosotros tenemos un Dios grande, hermanos. Yo espero que usted crea en esto. Dios proveyó, miren, sacó de su zona de confort a un instrumento suyo y lo llevó a aquel lugar para demostrarle a esta señora que el plan de él, o sea, el plan de Dios, era mejor que el que ella tenía. ¿Cuál era el plan de ella? Morir. ¿Pero cuál era el plan de Dios? Darle vida y darle en abundancia. Y eso es algo que aplica a nosotros hoy. Nuestros planes pueden ser muy buenos. Humanamente pueden estar estructurados con punto y coma como nosotros podamos entender. Pero el plan de Dios para nosotros siempre va a ser 1000 veces mejor que el que nosotros podamos tener. Y esta historia nos recuerda esto de una forma bien explícita. Y algo muy interesante que tiene esta historia es que esta señora no era israelita, Ella no era del pueblo de Israel. Fíjense que Elías, Dios le dijo donde él estaba: vete. Eso era una tierra pagana. Sarepta era un lugar pagano. Ella no era israelita, porque a veces creemos, y los amigos que quizás nos pueden estar viendo pueden entender: no, es que reciben bendición porque son vamos a decir, cristianos. Pero si tu corazón, y esto es algo preciosísimo, se apega al Señor, Él te puede bendecir a ti también. Y esta señora no era del pueblo de Israel, pero ella había oído hablar del Dios verdadero. Y no solo que había oído hablar del Dios verdadero, dice en el libro de Profetas y Reyes, el capítulo 10, que esta señora, aparte de que había oído hablar del Dios verdadero, ella vivía hasta donde ella conocía conforme a lo que dictaba ese Dios verdadero.
Y por eso vemos que cuando Elías se le acerca, aparte de que ella era una persona hospitalaria y todo eso, porque fíjense, yo me imagino en estos tiempos, uno en crisis, que venga, tú no tienes nada, solo en esa misma situación que tiene la señora y se te aparezca alguien y te dice, ah, mira, dame lo poquito que tú tienes. Óyame, hay que tener de verdad un corazón hospitalario y tener a Dios en el corazón para tú hacer ese sacrificio de fe, dar lo que tú tienes a otra persona. Cuando eso es lo único con lo que tú cuentas, que ya eso es tu plan, como que tú desbaratar tu plan, hay que tener fe para hacerlo. Y muchos dirán, bueno, pero ella creyó por lo que Elías le dijo, porque fíjense que él le dijo, no tengas miedo, haz para mí primero, y ese pedido quizás pudiera haber sido un pedido egoísta, ¿verdad? De Elías, como, cónchale Elías, pero mira, solo tiene eso, ¿cómo que te haga el pancito a ti primero, que se lo coma ella? Pero no, porque todo tiene un propósito y un propósito para bien. Esto fue una prueba de fe. Dice en este mismo capítulo, aquí puse la cita, dice que esa llegada de Elías en ese día, cuando ya ella estaba a punto de tirar la toalla, cuando ya ella decidió que ya lo que iba era morir, dice que esta llegada de él fue una prueba de fe hacia ella. Ella no era israelita, pero creía en el Dios de Israel. Por eso ven que más abajo, cuando ella reconoce al Dios de Elías, le dice primero tu Dios y luego le dice verdaderamente en ti está la palabra de Jehová, porque ella no era de Israel. Entonces es bien significativo que una persona que no pertenece, vamos a decir, en este caso nuestro, a nosotros como adventistas, ¿verdad? Que no pertenezca ni crea quizás lo que nosotros creemos como adventistas, pero que reconozca la grandeza de Dios. Eso es algo maravilloso. Y por eso si estoy hablando para alguien aquí en la sala que aún no es adventista o en sus casas que nos están viendo, si estoy hablando para alguien que no ha tenido ese encuentro especial con Dios, quiero que sepas que Él te dice en esta hora que Él tiene grandes cosas para tu vida, que Él tiene cosas que tú no te imaginas, que te quiere bendecir, que solo tú debes entregar tu corazón al Señor. Y pues bien, esta historia de esta señora me encanta porque nos da una gran enseñanza espiritual a nosotros como hijos de Dios. Esta señora, aparte de que no era israelita, pero sí creía en el Dios verdadero, decidió, porque a fin de cuentas todo es una decisión, ella decidió creerle a Dios. Ella decidió aceptar esa palabra que Elías le dijo, no tengas miedo, pues ya no conocía a Elías, ella no sabía que Juan de los Palotes era Elías, como eso es una expresión muy dominicana. Ella no sabía quién era Elías y simplemente este señor llega y le dice, ay, tú mira, dame agua. Cuando ella se va a buscarle el agua, ay, no, espérate, tráeme también un poco de pan. Pero y esa confianza, señores. Y él llega así como, bueno, él llegó confiado porque fue Dios que lo mandó, pero ella no sabe que Dios mandó a Elías. Ella pudo haber decidido, pero venga, ¿qué usted se cree? No, yo no tengo nada que darle, porque yo le tengo que dar mi cosita. No, ella pudo haber tomado esa decisión, pero ella, con un corazón humilde, con un corazón temeroso de Dios, aunque no conocía, ¿verdad? Quizás todavía ese Dios de Elías en su totalidad, ella decidió creerle a ese Dios, aceptar esa promesa que le acababa de hacer, porque le dijo, no tengas miedo, porque Jehová ha dicho que tu vasija, que tu harina no se agotará y que tu aceite tampoco se agotará. Y esa es una linda promesa que el Señor nos hace a nosotros también. No tengas miedo en desbaratar quizás el plan que ya tú tienes preparado, porque Dios te dice en esta hora que lo que Él tiene para ti es mucho mejor y que tú no vas a padecer, que tú no vas a sentir la necesidad. Y si en algún momento llegara alguna crisis, alguna necesidad, tú cuentas con ese Dios todopoderoso quien te puede suplir y darte aun cuando no hay. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué más aprendemos de esta historia? Que Dios siempre llega en el momento justo. Dios siempre llega en el momento perfecto. Cuando ya esta señora estaba a punto de tirar la toalla, de darse por vencida, ahí llegó Dios. Y a mí esto hasta no sé cómo ustedes le llaman, me eriza la piel, porque Dios mandó a Elías
desde el lugar donde estaba a aquel lugar. Quizás Elías diría, bueno, es para preservar mi vida. Pero Dios, aparte de hacer esto, de preservar la vida de Elías, lo llevó a aquel lugar, lo sacó de su zona de confort para bendecir a esta señora. Y esto es algo que nosotros como hijos de Dios debemos tener muy pendientes. Nosotros somos instrumentos del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Y como instrumentos de Dios, Dios va a usar nuestras vidas para bendecir a otros. Aún nuestras circunstancias difíciles sirven para bendecir a otra persona. Porque ustedes creen que Elías la estaba pasando muy bien. Elías estaba atravesando una situación difícil. ¿Por qué? Porque él había hecho una profecía, había anunciado una profecía al rey Acab con una esposa que era bien mala, que había sentenciado muerte para Elías. Y Elías tuvo que huir. Por eso Dios le dijo, ve y escóndete. Fue con autorización de Dios que Dios le dijo, ve y escóndete. ¿Y a quién le gusta estar escondido? Privado de poder estar en contacto con sus amigos, de poder estar en contacto quizás de su familia, de poder hacer su día a día, sus rutinas. Hay personas que no les gusta estar ni siquiera encerrada. Por ejemplo, mi suegra, cuando ella vino aquí, que estuvo de vacaciones los días que duraba, ella me decía, es como ustedes se acostumbran a vivir aquí, porque eso está encerrado. A mí me gusta estar afuera. Y yo dije, bueno, doña. Entonces, mirando a Elías no estaba cómodo. Elías no estaba en un resort. No, Elías estaba en una situación complicada, una situación difícil, pero confiaba en Dios. Y dentro de esta situación difícil, Dios la usó para poder llegar a aquel lugar, a Sarepta, y bendecir, proveer de antemano para esta señora que tanto lo necesitaba. Por eso, si estoy hablando para alguien ahora que está atravesando alguna situación delicada, casi siempre los problemas de salud, la muerte de un ser querido, una pérdida del trabajo, problemas familiares, son cosas que nos dan duro y nos preocupan. Pero a ti te digo que Dios ya ha provisto para ti lo que tú necesitas para enfrentar esa situación. Solo debes tener fe, solo debes creerle a Dios. Si esta señora recibió esa gracia divina fue porque tuvo fe. ¿Cuánto más tú que entiendes que tienes un Dios verdadero? Porque esta señora ni siquiera conocía completamente a ese Dios que le estaba proveyendo. Ella estaba apenas, vamos a decir, como los bebitos comenzando a aprender de este Dios. Pero tú y yo que tenemos, ¿cuántos años en la iglesia? Algunos 30, algunos 20, algunos menos, algunos nuevos bautizados. Conocemos a ese Dios. ¿Cómo entonces nuestra fe? ¿Cómo va nuestra fe? Porque tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso. Y yo no me canso de repetir esto porque muchas veces, aún en nuestro vivir cristiano, se nos olvida que contamos con un Dios maravilloso, con un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Se nos olvida, y esta historia nos recuerda una y otra vez que el tiempo de Dios es perfecto. Esta historia nos recuerda que cuando Dios llega a tiempo y llega para bendecir. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros queremos que las cosas se hagan en el tiempo nuestro. Nosotros queremos que nuestros planes se ejecuten como nosotros lo planeamos. Nosotros queremos que si para dentro de 10 años yo dije que iba a tener una casa, una mansión, llegaron los 10 años, llegaron 15 años, llegaron 20 años, pero yo no veo esa mansión. Entonces empiezo a patalear, a extrañarme y echarle la culpa a Dios. No, pero en el origen de ese plan, cuando usted hizo ese plan, ¿usted lo puso en las manos de Dios? ¿Usted lo dedicó para que el Señor sea que tenga el control? ¿Para que Él sea que dirija? Porque una cosa es lo que yo planifico, otra muy diferente, lo que yo con oración planifico, y otra, cuando yo permito que Dios obre para que ese plan se ejecute en su tiempo, que es perfecto, para que todo me salga bien en el nombre de Jesús. Y por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros hoy, si tenemos algún plan, yo no le estoy diciendo que lo desbarate, pero yo lo que le estoy diciendo, o no yo, la palabra lo que le está diciendo es que dependa de Dios, que no dependa de sus planes, porque los planes suyos son humanamente erróneos. Sus planes tienen errores. Sus planes, aunque para el mundo sean buenos y perfectos, los ojos de Dios que lo ven todo y que conocen más allá de lo que nosotros podemos ver, ven que si seguimos quizás por esa línea en la que vamos, nos vamos a estrellar.
nos vamos a desviar y quizás las cosas no nos salgan como esperamos. ¿Qué más aprendemos de esta linda historia? La fe de esta señora, aunque ya toqué algo de la fe, pero quiero resaltar que la fe de esta señora es admirable. Porque tú desprenderte, y más que solo resaltar la fe, el sacrificio de fe que ella hizo. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo en hacer un sacrificio de fe? En dejar de lado lo que yo creo que me conviene, lo que yo creo que Dios lo puso ahí para mí, lo que yo creo que está bien. ¿Qué tan dispuesta o dispuesto estoy yo a hacer un sacrificio de fe? A salir de mi zona de confort, a dejar que sea realmente Dios que guíe, que controle, que guíe cada estructura, cada paso de lo que yo pienso. ¿Qué tan dispuesta o dispuesto estoy yo? La viuda hizo un sacrificio de fe, entregando lo poquito que tenía para comer, y por su fe fue sobreabundantemente bendecida por Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en el templo, que fue la señora, verdad? Que cuando ofrendó apenas tenía 2 blancas, que era lo mínimo. Y para Jesús esa fue la ofrenda más grande. ¿Se acuerdan de eso? Aunque muchos iban y daban, Jesús exaltó la fe de esta señora, el desprendimiento de esta señora. Y eso es algo que nosotros, con esta historia y recordando eso, debemos practicar. No es tanto quizás la cantidad de lo que hagamos, porque la fe, recuerden, dice la palabra que si tienes fe como un granito de mostaza, algo así pequeñito, vamos a decirle a la montaña, quítate de ahí, la montaña se va a quitar, se va a mover. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? En esta mañana es importante que nosotros vayamos, a medida que vamos escuchando lo que el Señor tiene para nosotros, que vayamos analizando nuestra fe. Que vayamos analizando qué tan dispuestos estamos a sacrificarnos por fe, a hacer un sacrificio de fe. Ay, pero es que, ¿cómo yo voy a salir de mi casa y voy por poner algo sencillo, ¿verdad? Con la comida, a dar mi comida a otros si yo no tengo más? Esta señora no tenía más y ella lo dio. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás tú a dar de aquello que Dios te da? Porque aquí, aparte de la fe, aparte de los planes, también está nuestro corazón, porque todo va ligado. Una cosa va estrechamente ligada con la otra. Confirmar la providencia de Dios va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. La providencia de Dios en nuestras vidas es algo que si tú no lo has experimentado, es bueno que desde ya comiences a orar y le pidas a Dios que te ayude a ver esa providencia. Yo creo que todos la hemos visto, porque por el simple hecho de estar parados aquí, de estar juntos aquí respirando, contando con salud, nuestras familias, eso es providencia de Dios. Tú tienes un plato de comida cuando llegues a tu casa, muchos no lo tienen, eso es providencia de Dios. Tú tienes tu cuerpo completo, eso es providencia de Dios. Hay muchísima gente que ahora mismo está postrada en una cama con un oxígeno y tú estás respirando por tu nariz. Hay mucha gente que le falta una parte de su cuerpo porque sufre de diabetes, porque sufre de algún otro mal. Y tú estás aquí y estás completo, tú que me estás viendo también. O sea, la providencia de Dios en tu vida se ve en cada instante de tu vida. En la lección de escuela sabática hablábamos un poquito de esto, porque a veces solamente que entendemos que vemos a Dios cuando vemos cosas extraordinarias, cuando vemos milagros que, ¡wow! Pero vemos a Dios en cada detalle de nuestra vida. Como dicen los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo cuanto está a nuestro alrededor cuenta la grandeza de nuestro Dios. Nuestras vidas cuentan la grandeza de Dios porque tenemos su provisión. Él nos provee y nos da todo cuanto nosotros necesitamos. Por eso, poner nuestros planes en sus manos es lo mejor que nosotros podemos hacer. Poner nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos,
todo cuanto nos pasa por la mente en las manos de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque Él es nuestro Dios poderoso. Ver cómo Dios usó a Elías es extraordinario. Elías también pudo haber dicho, ay, yo no quiero ir para allá, Señor, porque irme para ese sitio, un sitio pagano. Él pudo haber puesto muchos peros, pero no lo hizo. Simplemente Dios le dijo, vete, y él se fue. Entonces eso es algo muy para nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a escuchar la voz de Dios y simplemente ejecutar sin poner peros, sin empezar ay, mira, a verle como, ay, pero es que los pros y los contras, que nos gusta hacer mucho esto? Bueno, las ventajas si hago esto son estas, pero las desventajas, y casi siempre son más las desventajas que notamos, y esto entonces nos hace no cumplir con el mandato divino. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos, así como Elías, a dejarnos usar por Dios? Tú eres un instrumento de Dios. Y como instrumento de Dios tú tienes una misión que cumplir. Y no te digo esto para que te asustes, sino simplemente para que tú entiendas que todo lo que Dios te pone a hacer es para honra y gloria de su nombre. Y para bendecirte a ti, porque fíjense que Elías, Dios lo usó como instrumento para bendecir a esta señora, pero Elías salió bendecido también. ¿Por qué? Porque Elías fue en la casa de esa señora que se quedó todo ese tiempo comiéndose la comida de la señora. Él se quedó ahí. O sea, cuando Dios nos usa, nosotros también salimos bendecidos de ese proceso, gloria a Dios. Entonces, el asunto es tener la disposición, tener fe, pedirle a Dios que nos ayude a tener la fe, pues para cumplir con todo aquello que Él pues ha puesto en nuestras manos hacer. Y aquí tengo algunas, no son preguntas, pero bueno, más o menos. ¿Cuán difícil, escuchen esto que voy a preguntarles, cuán difícil se te hace o se nos hace soltar, desprendernos de ciertas cosas, cosas materiales, cosas a las que nos apegamos? ¿Cuán difícil se nos hace? Esto lo estoy diciendo para que usted vaya analizando en su vida. Si hay algo a lo que estás aferrado, si hay algo a lo que estás aferrada más allá de la voluntad de Dios, pídele al Señor en esta hora que te ayude a aprender a soltar, que te ayude a aprender a depender de Él. Mientras estemos aferrados a las cosas materiales, mis hermanos, no vamos a avanzar en el ámbito espiritual. Y esto es serio. ¿Qué tan difícil se te hace a ti soltar? ¿Qué tan difícil se te hace desprenderte de cosas que tú entiendes que son importantes? Porque no es que no son importantes, lo son. Pero ¿qué tan difícil se te hace soltar? Ve analizando en esto. ¿Cuán difícil se te puede hacer o se nos puede hacer depender solo de Dios? Y esto a veces lo decimos fácil, yo dependo de Dios, yo creo en Dios, pero en las circunstancias que se nos presentan, ahí es que uno ve si realmente lo hacemos o no. ¿Qué tan fácil se te hace realmente depender de Dios? Y cuando digo esto me refiero a que cuando te llega la enfermedad, ¿cómo se mantiene tu fe? ¿Se tambalea o se mantiene sólida como una roca? Yo espero en el nombre de Jesús que sea sólida como una roca. Cuando no tienes trabajo, ¿cómo sigue tu fe? Ay, es que yo tengo que proveer lo de la casa, que no tengo para pagar los biles, que no tengo para los muchachos. ¿Cómo se mantiene tu fe? Cuando aprendemos a depender de Dios, aunque ocurran estas cosas, tu fe no se destruye, al contrario, se solidifica más porque sabes que cuentas con un Dios poderoso que te va a proveer lo que tú necesitas. ¿Cuán dispuestos estamos, así como hizo esta señora, la viuda de Sarepta, a hacer un sacrificio de fe? Que Dios te mande a hacer algo. En este caso, que Dios te diga, por ejemplo, vende lo que tienes, como le dijo al joven rico, y dáselo al que lo necesita. ¿Qué tan fácil o difícil podría ser esto para ti? Lo material siempre le vamos a dar un lugar importante, pero como dice la palabra, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso es importante que nuestro corazón no esté apegado a lo material, porque aunque son cosas importantes, pero nunca deben ser más importantes que Dios.
Entonces, ¿qué tan fácil se te puede hacer a ti hacer un sacrificio de fe? El joven rico, cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, se fue triste. Y la Biblia nos registra más nada de él, por lo que uno entiende que él no siguió a Jesús. Porque Jesús le tocó una tecla débil, que era lo material, el dinero. ¿Y tú y yo? ¿Qué tan difícil se nos hace hacer un sacrificio en el que tengamos que desprendernos de cosas materiales que para nosotros son tan importantes? ¿Cuán dispuestos estamos a despegarnos y a confiar completamente en la providencia de Dios? ¿Cuán dispuestos? O sea, no les pregunto para que me respondan a mí, sino para que usted vaya analizando en su interior. ¿Soy yo desprendida? ¿Estoy yo dispuesta a ayudar a otros? ¿Estoy yo a dejar de lado mi casa, mis bienes, para irme a predicar la palabra a otro lugar? ¿O para traer a mi casa personas que necesiten ayuda? ¿O dejar de lado quizás mi trabajo para yo concentrarme en velar quizás por el bienestar de mi familia? Son tantas cosas que pueden ocurrir, que nos pueden llevar a que tengamos que tomar decisiones que incluyan un sacrificio de fe. Son muchas, y me imagino que en algún momento de sus vidas ustedes han tenido que tomar una decisión difícil. Pero ¿qué tan fácil o difícil se les torna esto? Nunca las decisiones de fe son fáciles, esa es la realidad. Siempre son un reto, pero en el nombre de Jesús uno lo puede lograr. Siempre son un reto, pero en el nombre de Jesús Él nos da la fortaleza para seguir avanzando. Aunque el enemigo, porque fíjense que el enemigo nunca se queda en su casa, siempre anda tratando de hacernos dudar, de creer cosas que no son. Como hablábamos en la lección, de juzgar a Dios como un Dios arbitrario que lo único que quiere es latearnos, estar detrás de nosotros castigándonos, y eso no es así. Nosotros contamos con un Dios de amor, un Dios poderoso que se goza en bendecirnos, y de ahí la lectura bíblica en Jeremías 29, del 11 al 13, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Gloria a Jesús. Dios te quiere bendecir. Hay otra versión que dice pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. A mí me gusta más esta, que habla de planes. Porque los planes de Dios para nuestras vidas siempre son para bendecirnos, siempre son para prosperarnos, siempre son para darnos todo lo que necesitamos. Pero, como ahí dice, búsquenme, tengan fe en mí, porque eso es de lo que está hablando. Me van a buscar cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo está tu fe en esta hora? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está esa relación con Dios en este momento? ¿Cómo están quizás tus situaciones difíciles, tus situaciones personales? ¿Te están provocando estas situaciones que te alejes de Dios? ¿Que te apartes del Señor? Si es así, esta es una linda oportunidad para que tú te reencuentres con el Señor y le pidas que te ayude a que tu fe crezca. Si es lo contrario, si tu fe va bien para la gloria de Dios, pídele al Señor que tu fe crezca cada vez más, porque esto es una lucha diaria, es un diario vivir. Porque hoy libré una batalla, mañana no quiere decir que también la voy a librar. Es una lucha diaria y el enemigo ataca diariamente. Por eso dice la palabra que vivamos un día a la vez. No nos preocupemos por lo que va a pasar en 10 años. Usted no tiene control ni siquiera del segundo que estamos aquí respirando. Preocupémonos por el aquí y el ahora, porque tu fe hoy esté sólida en el nombre de Jesús. Porque si hoy está sólida, cuando llegue mañana, que se vuelve en hoy va a estar sólida. Gloria al Señor. Yo espero que cada día que pase, y hay una última cita que quiero que me acompañen a leer en el libro de Lucas, pero antes de leer esta cita, Lucas 12,
22. Antes de leer esta cita, les voy a contar un testimonio. Me gusta siempre, cuando hablo de la palabra del Señor, no soy quien, pero cuando el Señor me pone esta oportunidad de hablar de su palabra, siempre me gusta pues hablar de cosas que yo he experimentado, porque no es lo mismo hablar de algo que ya tú lo has vivido a cuando es solamente un suponer. Y aquí les voy a contar brevemente, porque sé que el tiempo ya se nos está terminando, un testimonio de nuestra vida. Como familia pastoral y como esposa, como madre, tenemos muchos testimonios hermosos de cómo Dios ha obrado en nuestro favor, así como lo hizo con la viuda de Sarepta y como lo ha hecho con todos ustedes. Y en este testimonio en particular, nunca lo olvido y no se me va a olvidar, con la ayuda de Dios, porque esto fue el antes y el después en nuestras vidas. Fíjense, en el 2015, es un año, no sé, creo que mi esposo cuando ha predicado ha mencionado algo del 2015, pero miren, cuando uno tiene que tomar decisiones trascendentales, pensando en la familia, en Dios, en la obra, cuesta. Y a veces uno hasta llora y a veces uno, pues son tantas las cosas, pero lo importante es cuando uno lo hace con la comunión con Dios y poniéndolo en sus manos. Eso es lo importante que quiero resaltar. Pero les cuento que antes del 2015, porque mi esposo y yo nos casamos, ya vamos a tener 13 años, pero antes del 2015, la vida después de casados, nos casamos en el 2009 a finales, y esos años hasta finales del 14 fueron años, como pareja nos llevábamos bien, pero estaba ocurriendo algo muy interesante en nosotros. Yo trabajaba para el gobierno, un horario bien difícil, era de 8 a 4, pero yo nunca salía a las 4, yo siempre salía tardísimo, porque mi área de trabajo es la contabilidad, y cada vez que teníamos que hacer procesos así para los cuadres de fin de mes y todas esas cosas, se complicaba bastante, y allá había mucho trabajo, y yo siempre salía tarde. Pero aparte de que siempre salía tarde, tenía que levantarme muy temprano. Yo ya a las 5 de la mañana estaba en pie para poder rápidamente, así, algo flash, aunque sea leer un versículo y alistar algunas cositas y preparar los niños que estaban bien pequeños y entonces poderlos dejar en una guardería o como aquí le llaman un daycare. ¿Qué ocurre? Que esa guardería, que fue la mejor que encontré, era católica y lo menciono no porque no quiero que nadie se me sienta mal si alguien que nos está viendo es católico, pero ustedes saben que los católicos creen en algunas cosas que nosotros no creemos. Pero fue el mejor lugar por recomendación de compañeras mías del trabajo, que ya tenían sus niños ahí, y yo llevé a mis hijos allá porque tenían un horario que me convenía por mi trabajo, y más que yo salía tarde, mi esposo, pastor, aunque tenía más dominio del tiempo, de su tiempo, pero era una lucha fuerte, porque él igual se tenía que levantar a esa hora para que llevemos los niños a la guardería a las 7 de la mañana, y ellos tenían que estar en la guardería, para yo llegar a mi trabajo a las 8 o unos minutitos antes, porque si ponchaba unos minutos después de las 8, eso era un problema, y entonces él irse a hacer sus reuniones, todas sus cosas, para luego él volver a hacer este recorrido en la tarde, recoger a los niños, buscarme a mí, y él luego irse a su distrito. Allá él tenía en algún momento 4 iglesias, en otro momento 6, así dependiendo del lugar donde estuviéramos. O sea, era un estrés de vida bastante fuerte. Y llegó un momento en el que yo estaba mala todos los días. A mí me dolía la cabeza todos los días. Yo salía de mi casa con dolor de cabeza, llegaba a mi casa con dolor de cabeza, me acostaba con dolor de cabeza, me levantaba con dolor de cabeza. Era una cosa terrible. Y todo eso era estrés. En el momento uno no lo mira, pero después que uno ya está fuera, uno lo ve. Todo eso era estrés. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si estaba en el trabajo. ¿Saben por qué? Porque no estoy criando a mis niños yo, me lo estaban criando en otro lugar. A mi esposo yo casi no lo veía. El pobrecito, a veces lo que hacía era que iba para almorzar conmigo al trabajo, y a mí lo que me daban eran 30 minutitos para almorzar, que entre lo que calentábamos la comida y se nos iba, era así, rapidísimo, aturugándonos, vamos a decir, la comida,
comiéndola rápido para poder pasar, aunque sea ese momentito de la comida. Y ya cuando él iba, que recogía a los niños, que luego iba a buscarme a mí, imagínense, en mi país, no sé en el suyo, los entaponamientos que habían en la ruta, y nosotros que vivíamos retirados de mi trabajo, era un caos terrible. Y entonces mi esposo, cuando llegaba, que nos dejaba en la casa, corriendo para irse en la noche, porque a diferencia de aquí, que las iglesias casi siempre funcionan los sábados, allá se hace culto la semana entera, y un pastor pues tiene mucho que hacer. Y entonces el pobre, cuando llegaba a la casa, a veces a las 12 de la noche, nos encontraba durmiendo. Y los pobres muchachitos no nos disfrutaban, nosotros tampoco disfrutábamos a nuestros hijos, y se estaban creciendo nuestros hijos, y nos estábamos perdiendo eso tan lindo de ver desarrollar a nuestros hijos. Y un día ya yo me estaba sintiendo preocupada, porque yo decía, ay Señor, yo trabajando tanto, está bien, es para la familia, pero estoy perdiéndome de lo más importante, porque no estoy educando a mis hijos como debe ser. Y como familia, como esposos, no estamos creando lazos, porque casi no tenemos tiempo para vernos. Y esto me empezó a preocupar, y yo empecé a orar, pero no le dije a mi esposo nada, empecé a orar. Y llegó un momento que fue como, vamos a decir, como la copa que rebosó, que mi niño, Micaías, así chiquitico, un día llega, estamos ahí reunidos y vamos a orar. Y él, la oración que él hizo, terminó, ustedes saben cómo oran los católicos, ellos hacen su señal y al final terminan y dicen unas cuantas cosas. El niño me hizo todo eso a sí mismo. Y que en el nombre del Padre, que no sé qué, y todas las cosas que ellos dicen. Y esto a mí me escandalizó. ¿Por qué? Y el que me está viendo quizás dice, pero eso no es malo. O sea, para nosotros no es lo que acostumbramos a hacer. Uno ora en el nombre de Jesús y ya. Y uno no adora a la Virgen ni nada de eso. Entonces, en sus oraciones, pues ellos incluyen todo esto. Y esta fue la copa que rebosó, la gota que rebosó mi copa, porque yo dije, ay Señor, estamos mal. Estamos mal y esto nos va a destruir. A veces, Rolf y yo así, con lo poco que podíamos conversar, decía, pero nosotros nos vamos a morir jóvenes si seguimos así, porque estamos con un estrés muy grande, no podemos, o sea, no nos estamos disfrutando. Y entonces le mencioné el 2015, porque en ese proceso de oración que yo empecé arduamente, porque sentí que el Señor me estaba hablando, me estaba despertando, entonces yo le dije al Señor, dime qué hago, porque... Ok, ya habíamos comprado una casa y le estábamos pagando, y eso es otro estrés. Y yo decía, ¿qué hacemos? Y entonces lo que sentí en mi corazón fue, lo único que tú puedes hacer para cambiar radicalmente todo esto es dejar tu trabajo. Oré y dije, bueno, Señor, trabajaré hasta diciembre. Eso fue en el 2014. Dije, trabajaré hasta diciembre. Y que se haga tu voluntad. Les estoy hablando esto porque desprenderse es duro. Y yo tenía un buen trabajo, al punto que en mi trabajo yo ganaba hasta 3 veces más que mi esposo. O sea que lo que se generaba en la casa, con lo que nosotros cubríamos, era más con lo que salía de mi ingreso que lo que era de mi esposo. Pero aparte de eso, no era que estábamos completamente bien, porque teníamos compromisos, teníamos que pagar las casas, muchas cosas. O sea, que había una presión en todos los aspectos, los hijos, la casa, el trabajo, más los problemas del trabajo, las situaciones de la iglesia, porque siempre en las iglesias hay sus situaciones, muchas cosas, o sea, se juntaba todo. Y lloré, y yo le dije así al Señor, dije, trabajaré hasta diciembre, y tú proveerás, y yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú proveerás. Y me puse así, entonces después me senté con mi esposo. Oigan, yo hice todo eso sin hablar con mi esposo, simplemente oré. Y cuando me siento, que le digo, cielo, tenemos que hablar, que le digo, mira, yo he estado orando porque la situación, que le comienzo a explicar, y me dice, cielo, yo también he estado orando. Por lo mismo, yo, gloria a Dios, es menos lo que tengo que explicar. Entonces cuando le dije yo a él que Dios me puso en mi corazón soltar mi trabajo, él entonces me dijo, estoy de acuerdo. Increíblemente, porque eso implicaba un sacrificio monetario muy grande, porque imagínense, si yo ganaba 3 veces lo que él ingresaba, nos íbamos a quedar bien cortos económicamente.
Pero Dios, en su infinita misericordia, abrió una puerta, y cuando abrió esta puerta, ahí fue cuando nosotros en el 2015 vinimos a vivir a Oklahoma. Fue un cambio radical, empezar de cero en un lugar extraño que nosotros nunca habíamos ido. Fue un cambio radical, pero yo di mucha gloria a Dios por ese cambio. Y fue un año que no fue un año económicamente hablando, no fue un año próspero, porque yo no tenía trabajo, mi esposo tampoco tenía trabajo, vinimos como obreros, como misioneros, y vivíamos por la misericordia, por la gracia, por la providencia de Dios. No nos faltó nada, no teníamos abundancia de efectivo, pero para la gloria de Dios no nos faltó nada. Nos proveyó casa, nos proveyó vehículos, nos proveyó todo lo que necesitábamos. Y lo mejor que me proveyó en ese 2015, que por eso es un año importantísimo para mí, que no lo olvido, es que pude darle tiempo de calidad a mis hijos. En ese año pude enseñarle a ellos los 10 mandamientos, porque pude sentarme con mis hijos por primera vez a hacer un culto como se debía, porque era rápido, así que uno, cositas así, que le oiga. Y como ellos estaban chiquititos, pero en ese año yo me pude sentar con ellos. Miren, en ese año pude llevarlos por primera vez a un parque. A mí se me salieron los lagrimones cuando yo vi cómo esos niños estaban, ella me aplaude, ellos estaban tan pequeños, pero cuando yo vi a mis hijos disfrutar en un parque, y usted dirá, no, sí, cuando yo pude ver a mis hijos disfrutar en un parque, esa alegría, riendo, corriendo, y nosotros como padres estar ahí disfrutando ese momento, yo lloré. Y lloré de agradecimiento a Dios, porque aunque tomamos una decisión dura en mi país, porque yo no les he dicho, cuando uno toma decisiones difíciles en las que Dios te encara y te dice, te conviene hacer esto, pero ya la decisión es tuya si lo decides hacer, ¿qué tú crees? Como yo le dije, el enemigo nunca está en su casa. Empezó mi familia, mi papá me decía, pero tú te estás volviendo loca, muchacha. Tú vas a dejar tu trabajo, que ganas bien. Nos habían regalado un carro allá en mi país. El hermano de mi esposo nos acababa de regalar un carro, porque el que teníamos, no sé si Ralfi le ha contado de Mirellita, que nos dio mucha agua a beber. Y entonces, su hermano nos acababa de regalar un carro. No teníamos ni siquiera 2 meses con el carro. Y de repente decir nosotros que estamos soltando todo en Dominicana, dejando todo para irnos a otro país de misionero. Entonces la gente no entendía eso, la gente decía que nos habíamos vuelto locos, que qué crisis era que estábamos pasando, que miren todas las cosas negativas que pudieron haberse imaginado para que nosotros desistiéramos de esa decisión, surgieron todas. Todas. Y a ti te digo que siempre que tienes que tomar una decisión difícil que incluye lo espiritual, el enemigo no se va a quedar quieto y te va a mandar aún a tu propia familia para hacerte echar para atrás. Pero en el nombre de Jesús te digo que no desmayes, que confíes, porque cuando Dios te da una puerta, cuando te la abre, Él no la cierra y la da para bendecirte. Y fue un año que económicamente de dinero, no te voy a decir que teníamos dinero en abundancia porque no fue así. Pero nunca nos faltó nada. Y cuando se vio una semana ahí que estuvo dura, que no teníamos efectivo, porque como le decíamos, no trabajábamos ninguno de los dos contratados por nadie, dábamos campaña donde quiera. Cuando íbamos a las campañas de semanas, sí, a mi esposo le daban ofrendas, y Dios proveía. Pero cuando se vieron esos momentos difíciles, de igual forma, así como Dios lo hizo con la viuda de Sarepta, nos mandaba personas que velaran por nosotros y que proveyeran nuestro sustento. Y por eso te digo a ti en esta hora que no tengas miedo a aceptar la voluntad de Dios. No tengas miedo a aceptar el plan de Dios en tu vida. No tengas miedo a desbaratar tu plan y permitir que sea el plan de Dios que se cumpla en tu vida, porque Él es fiel. Y Él te dijo, así como le dice a la viuda de Sarepta, que tu vasija no va a estar vacía, que tu pan, tu harina, lo que sea que tú necesites, Él te lo va a proveer, porque Él es un Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es importante que confiemos. Y ahora sí quiero que me acompañen a Lucas 12, 22 al 32, que dice, y pongan atención a esto. Dijo
luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con angustiarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí nos dieron nuestro cocotazo. Hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice el 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. No hay por qué temer, no hay de qué preocuparnos, no hay por qué dudar. Tenemos un Dios de poder que una y otra vez en su palabra te dice que no tengas miedo porque Él está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te dice el Señor. Y Él te lo acaba de decir en esta lectura que tuvimos. Él sabe de todo lo que tú tienes necesidad. Solo debes confiar y dejarte guiar por Él. Que eso no se te olvide. Y sobre todo, cada plan de tu vida, el plan de Dios es más grande y mucho mejor que el plan que tú puedas tener. Que a partir de hoy, si tienes ya un plan hecho, que puedas encomendarlo en las manos del Señor. Porque esos planes, si lo pones en sus manos, Él te va a indicar qué camino seguir. No tu camino, sino el camino correcto que va a ser de bendición. Aún las cosas se tornen un poco difíciles. Si vas a planificar algo, ora primero y encomiéndalo a Dios. Y si ya estás dentro de un plan que empezaste a ejecutar, haz un stop y permite que Dios te hable. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y tú dirás, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Su palabra es su voz. Su palabra es su voz. Y Él te dice en esta hora que no te afanes por nada, porque Él te va a sustentar y te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Y también el Espíritu Santo te habla y te indica, como me lo indicó a mí en ese momento, que yo tenía que dejar mi trabajo, y le doy mil gloria a Dios que lo dejé, que pude hacer caso, no me dejé llevar de todo el ataque de todo el mundo que me decía que yo me estaba volviendo loca, porque fue la mejor decisión que yo pude tomar de aprender a depender de Dios. Nosotros en ese año fue un crecimiento espiritual inmenso, tanto para nuestros hijos como para nosotros, porque fue un año en el que aprendimos a depender de Dios, completamente de Dios. Y esto es algo que cuesta, pero en el nombre de Jesús se puede lograr. Y ustedes saben que estamos en el fin de los tiempos. Gloria al Señor que Él viene pronto, pero vienen tiempos difíciles. Y si tú no aprendes a depender de Dios ahora, cuando lleguen esos momentos difíciles, desprenderte de eso a lo que estás aferrado te va a costar. Por eso empieza a ejercitar esa fe ahora. Que tengas lo que tengas, no te aferres a nada de eso que tienes. No te aferres a nada material, no te aferres inclusive a tus hijos, a tu familia, no te aferres. Tus hijos, mira, mi niña abre la boca. Lo que estoy diciendo es que amamos a nuestras familias, amamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos son de Dios. Y Dios está al control de ellos también. Y nosotros lo que nos toca es orar por ellos, orar por nuestros esposos, esposos orar por sus esposas, orar los unos por los otros y no aferrarnos a nada de esta tierra, porque
cuando lleguen esos momentos difíciles, si estamos apegados a lo que sea aquí en la tierra, entonces nuestra fe puede menguar, puede flaquear. Por eso el Señor nos envió este mensaje en esta mañana, que aprendamos a confiar, solo confiar y depender de Él, porque su plan, que Él tiene un plan especial para ti, para todos los que estamos aquí. Yo no sé si tú te apropias de su palabra, pero yo sí lo apropio para mí, porque los planes que Dios tiene para mí son de bendición, que tú puedas entender que todo lo que Dios tiene y ha provisto para ti es de bendición. Es para tu bien, para su honra y su gloria, y para que contigo, con tu vida, otros puedan también salir bendecidos. Que Dios te bendiga y que cada día que pase tú puedas aprender a depender y a confiar solamente en nuestro Dios. Te invito a ponerte en pie, por favor, para que hagamos una oración especial. Si me puedes poner de fondo, nace en mí, si lo tienes ahí, por favor. Y esta oración que vamos a hacer, te voy a dar un minutito para que tú ores en silencio en tu corazón, para que pongas todos tus planes en las manos de Dios. Si hay algo que te preocupa, ponlo en sus manos. Sea lo que sea que esté en tu pensamiento, ponlo en las manos del Señor, para que sea un antes y un después, para que tu vida cada día se aferre más al Señor y tu fe pueda crecer a la estatura perfecta. Ora en tu corazón. Oh Padre amado, gloria y honra a ti, oh Señor, por los siglos. Gracias por enviarnos este lindo mensaje en esta mañana. Gracias por recordarnos de que tus planes son mejores que los nuestros. Gracias por recordarnos que en tu palabra escuchamos tu voz, que en nuestro día a día te vemos en cada detalle de nuestra existencia. Gracias por recordarnos que para ti no hay nada imposible y que todo obra para bien a los hijos tuyos, oh Señor. Dirígenos, Padre amado, perdónanos. Ayúdanos a que cada día de nuestra existencia aprendamos a depender y a confiar en ti, oh Señor. Que podamos dejarte nacer en nuestras vidas, que podamos purificar nuestras vidas, oh Señor, en ti. Que nada ni nadie de este mundo nos pueda apartar de tu camino, oh Señor. Que tú puedas bendecir nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, las esposas, oh Señor. Pero que nosotros de manera especial, cada uno de manera individual, aprenda a aferrarse solo de ti. Que no nos aferremos de nada de este mundo, nada material. Que estemos dispuestos a hacer sacrificio de fe por ti, oh Señor. Que podamos dejarnos usar como tus instrumentos para que podamos bendecir a otros. Que podamos, Señor, ser un canal de bendición para nuestra familia. Que podamos ser un canal de bendición para las personas que están allá afuera, que están muriendo sin ti, oh Señor. Que nuestras vidas, así como la viuda de Sarepta, pueda ser un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer en nosotros. Si hay alguien, oh Señor, aquí en esta hora, que tiene un plan en su mente, en sus manos, que tú puedas bendecir ese plan, oh Señor. Que cada detalle de ese plan sea guiado por ti. Que cada estrategia, cada acción cuente con tu completa aprobación, oh Señor. Pero sobre todo, si hay algún plan que está mal, que no cuenta con tu aprobación, que tú le hagas entender a esa persona para que pueda abrir sus ojos y se pueda dejar guiar por ti. Porque tú lo único que quieres es nuestro bien, que cada uno de los que estamos aquí podamos entender que tu plan es mejor para nosotros. Ayúdanos, oh Padre amado. Líbranos de todo mal, líbranos del pecado, Señor. Reprende al enemigo que siempre está al acecho queriéndonos hacer mal. Y ayúdanos a que cada día, día tras día, podamos, Padre amado, poder servir de testimonio, de instrumento para todo el que nos rodea. Bendice la iglesia de Freeport, oh Señor. Tú conoces a cada uno de sus miembros.
Tú conoces cada una de sus actividades, cada una de sus acciones. Que si en esta iglesia, oh Señor, se le ha abierto brecha al enemigo, que sea cerrada en el nombre de Jesús, oh Padre amado. Que si en esta iglesia, con los conflictos, se te ha cerrado la puerta a ti, que eso quede reprendido en el nombre de Jesús. Y en su lugar, oh Señor, tú te puedas pasear y puedas derramar tu Santo Espíritu en este lugar. Que la iglesia de Freeport sea una iglesia bendecida en el nombre de Jesús. Que cada miembro de esta iglesia pueda proyectar tu amor, oh Padre amado. Que cada miembro de esta iglesia pueda consagrarse cada vez más y pueda mantenerse firme hasta tu pronto regreso, oh Señor. Que cada miembro de esta iglesia pueda poner sus planes en tus manos, oh Padre amado, para que tú tengas pleno dominio y control. Nace en nosotros, oh Señor, y ayúdanos a dejarte nacer. Y si hay alguna visita en este lugar que quizás no ha entendido todo lo que se ha expuesto, que tú puedas abrir su corazón, que tú puedas abrir su entendimiento y que sobre todo esa persona pueda dejar que tú nazca en su corazón, que tú puedas florecer en su vida y él o ella pueda ser un instrumento de bendición también para su casa y para la gente que les rodea. Oh Padre amado, te agradecemos infinitamente, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por suplir todas nuestras necesidades. Gracias por proveernos todo lo que necesitamos. Gracias porque a pesar de que en el día a día se presentan problemas, tú estás ahí. Tu presencia está con nosotros y nos ayudas a salir victoriosos de cada situación. Gracias, Padre amado, porque a pesar de ser pecadores e imperfectos, tú te gozas en bendecirnos, te gozas en amarnos y te gozas en darnos todo lo que necesitamos. Gloria a ti, oh Jesús, y ayúdanos.